entrevista hoy vamos a conversar con Óscar Vidarte. Él es internacionalista y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Cómo está, señor Vidarte? Bienvenido, muy buenos días. Buenos días, Paloma. Un placer estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Señor Vidarte, vamos a hablar en un primer momento de la importancia del evento que la OEA va a realizar o ha elegido como sede aquí en nuestro país. ¿Por qué son importantes este tipo de actividades? ¿Por qué es importante que el Perú sea anfitrión? A ver, en primer lugar estamos hablando de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, que es el espacio pues más importante que congrega a todos los países del ámbito interamericano del hemisferio occidental. Es decir, estamos hablando del evento anual en el cual se toman pues las decisiones, las directrices que van a guiar al principal organismo hemisférico pues en el próximo año o en los próximos años. Así que, como te das cuenta, es un evento de gran importancia que sitúa al Perú en el centro, en los ojos del debate regional, digamos, ¿ok? Habría que señalar que además el Perú hace ya varios años tiene una política clara, hace varios gobiernos, de promover este tipo de eventos internacionales de gran magnitud. Y el Perú, pues, en esta línea, digamos, que viene de muchos gobiernos atrás, pues, y que genera efectos positivos sobre la imagen del Perú a nivel internacional, decidió, pues, postular su candidatura para realizar la Asamblea General. Entonces, en conclusión, lo que vemos es un gran evento que posiciona al Perú internacionalmente y eso siempre tiene efectos positivos. Recientemente en el Congreso han tomado una decisión de no permitir que se realice esta asamblea aquí en el país. ¿Cómo observa usted estas decisiones del Congreso? Bueno, el análisis es complejo. En primer lugar, pues es evidentemente un error, pues porque creo que lo que está haciendo el actual gobierno va en línea con lo que han venido haciendo los distintos gobiernos en los últimos años. Es decir, podríamos encontrar o decir que se trata de una política de Estado al margen de los gobiernos de realizar este tipo de eventos y posicionar al Perú, sobre todo la imagen del país, porque esto tiene mucha repercusión internacional. Así que la decisión del Congreso me parece completamente fuera de lugar. Pero lo peor no es eso, y lo peor son las justificaciones que ha dado el Congreso para no, o que dio el Congreso para no aprobar en su momento el acuerdo entre la OEA y el Perú. Y que estas razones se fundamenten en cosas tan secundarias, digamos, estamos hablando de un acuerdo que tiene más de 100 páginas y básicamente el debate se debió a un párrafo, ¿no? Dentro de un documento extenso que hablaba de los baños neutros y esto llevó a un debate en torno a la ideología de género que claramente está fuera de sí, ¿no? Y que desconoce cómo funcionan este tipo de eventos internacionales. Esto es algo muy común, sobre todo porque espacios como la OEA reciben movimientos colectivos de diferente naturaleza que quieren sentirse cómodos, a gustos dentro de lo que es el evento. Por eso el hecho de los baños neutros. Pero que todo el debate gire en torno a ese tema, en realidad no solamente hablamos de un error en la decisión inicial, sino hablamos claramente de haber hecho el ridículo a nivel internacional. Y Bien, creo que eso es lo que ha generado nuestro Congreso. y finalmente se aprobó y se realizará esta asamblea de la OEA aquí en nuestro país. Sin embargo, la pregunta es clara: ¿cómo ve la comunidad internacional lo que ocurre en la política de nuestro país? Yo creo que hay mucha atención, ¿no? Yo suelo seguir los medios, tengo muchos amigos académicos en el exterior y creo que la gente ve con mucho temor, preocupación lo que está pasando en el Perú, ¿no? El Perú se ve políticamente como muy caótico, ¿no? Es cierto que la Cancillería y está tratando de dar otras señales, digamos, para que esto no repercute negativamente sobre el país, pero es evidente que lo que ven afuera es un gobierno muy debilitado, ven casos de corrupción, ven una agenda política que básicamente se construye sobre la posibilidad de vacar o no al presidente, de un Congreso que actúa de esta manera, como lo hemos visto en esta semana, en la no aprobación del acuerdo para el evento entre la OEA y el Perú y el gobierno peruano. Pero la verdad es todo un caos y un desorden y la verdad esto genera mucha suplicacia, preocupación y además es muestra de esta inestabilidad política. Creo que cualquiera que tiene dos dedos en la frente se da cuenta que viene sucediendo en el Perú. Y esto para mí es muy
preocupante, ¿no? Sobre todo para los intereses del Perú, al margen de la política exterior, digamos, los intereses económicos, los intereses políticos, de inserción internacional. Pocos países pues ven con seriedad lo que viene sucediendo en el Perú. Claro, pero respecto a nuestras relaciones internacionales, esta crisis política permanente del país se vería reflejada en cierta manera, ¿afectaría nuestras relaciones con los otros países? Sí, a ver, de varias formas. En primer lugar, porque, seamos sinceros, un país que se considere serio y respetable difícilmente va a querer hacer algo con el Perú, digamos. El Perú vive años tan caóticos, en los últimos 6 años hemos tenido varios gobiernos, difícilmente puedes trabajar o buscarías trabajar con un país tan caótico. Lo que hemos visto en los últimos 10, 11 meses ha sido pues importante también. Pero por otro lado, también es cierto que allá vayamos a la política social peruana. También es cierto, Paloma, que difícilmente un país puede desarrollar una política exterior muy activa cuando tus prioridades son otras, ¿no? Y esto pasa muchas veces. Por ejemplo, uno recuerda a Dilma Rousseff, era presidente de Brasil en sus últimos años, antes del impeachment, o antes de ser, entre comillas, vacada, digamos, o destituida, pues poco podía hacer Brasil. El liderazgo brasileño se cayó al mínimo. Entonces, el Perú no es Brasil. Sin embargo, es evidente que vivimos tiempos en los cuales hay tanta inestabilidad, donde las prioridades de toda la política y también de la política solo pasa por generar bases para poder mantener el sistema democrático, para que el gobierno pueda sobrevivir. Y en ese contexto, pues todo gira en torno a la necesidad de sobrevivir. Pues difícilmente un gobierno que no sabe si va a estar en el poder en 2 o 3 meses pueda desarrollar políticas de mediano o largo plazo en materia internacional que repercuta positivamente sobre los intereses del Perú. ¿Y eso también afectaría la situación económica que se vive en el país? Por supuesto, porque, por ejemplo, en las últimas semanas o en los últimos meses hemos estado discutiendo sobre una serie de problemas económicos internacionales, los cuales en un momento pasaron a segundo plano. Es decir, ¿hace cuánto tiempo venimos hablando que se venía la crisis alimentaria, que se venía el alza del precio de los combustibles, que se venía el problema de la huria, que se venía producto de una serie de procesos internacionales? Pero ¿cuáles eran las prioridades de la agenda peruana? Para unos y para otros, para el gobierno y para la oposición. Pasaba por temas secundarios, digamos, la vacancia o no, los problemas entre el Congreso y el oficialismo, y ese era el tema de debate. Y mientras que desde otra trinchera decíamos, oigan, hay que preocuparnos por temas que se vienen y que nos van a afectar, pues finalmente nuestra preocupación pasaba por temas minucias de la actividad política nacional, ¿no? Y al final todo eso nos está costando, porque hemos tratado de tomar, o estamos tomando medidas pues de manera reactiva, ya cuando nos están afectando los grandes procesos que se están dando en el mundo. Sí, pues tener una agenda política, ¿no? Muy limitada, ¿no? A la sobrevivencia y a los problemas internos, no nos permiten ver probablemente procesos internacionales que nos van a afectar y que ahora pues son una realidad. Bien, brevemente, por favor, ya para finalizar con la entrevista, si podemos hacer un balance de la labor del ministro de Relaciones Exteriores en nuestro país. Yo creo que es un balance positivo en un contexto altamente difícil, ¿no? Yo creo que el canciller Landa ha manejado la política exterior con responsabilidad, con seriedad. Creo que ha continuado un poco la labor que llevó a cabo el canciller Maurtua, dentro de lo que es posible, digamos, ¿ok? A mí me gustaría tener una política exterior mucho más activa, mucho más dirigida a la integración y cooperación regional. Me gustaría, pero en estas condiciones, no solamente por lo que pasa en el Perú, también por lo que pasa en otros países, por lo que sucede en la región vive años de mucha inestabilidad económica y política. Yo creo que, digamos, a mí me gustarían muchas cosas más, me gustarían algunos perfiles o algunas políticas que no desarrolla el gobierno, pero también entiendo que los tiempos son difíciles y las prioridades sobre las cuales se Bien, está construyendo la política exterior son otras. claro. Señor Vidarte, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en JN Noticias. Un gusto conversar con usted. No, un placer. Hasta Hasta luego. una próxima oportunidad. Nosotros vamos a hacer una pausa. Volvemos.